When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. Expedia and Visit Scotland invite you to come experience the beauty that awaits in Scotland. The sweep of wild coastlines, quiet lochs, and untamed landscapes. Fresh cuisine that feels rooted in the land. Come experience the kind of stillness that stays with you long after you leave. Plan your Scottish escape today at expedia.com/Visit Scotland. 11 millones de litros de agua. Esa es la cantidad que necesita 1 millón de personas para sobrevivir un solo día en el desierto. 11 millones de litros. Cada día. Durante 40 años. Sin ríos, sin pozos, sin sistemas de distribución. En una de las regiones más áridas del planeta Tierra. Y eso es solo el agua. Porque también necesitaban comida. Necesitaban refugio, necesitaban un sistema sanitario para evitar que las epidemias los exterminaran en semanas. Necesitaban manejar los nacimientos, las muertes, los conflictos entre tribus, los animales enfermos, la basura de un campamento del tamaño de una ciudad moderna. Y no tenían absolutamente nada, ninguna infraestructura, ninguna tecnología. Acababan de salir de 430 años de esclavitud en Egipto, y lo único que llevaban era la ropa que traían puesta, algo de ganado, y las joyas que los egipcios les entregaron al salir. La Biblia describe todo esto con una precisión que los teólogos ignoran, pero que los ingenieros militares modernos reconocen inmediatamente. Y cuando haces los cálculos, cuando tomas los números que la propia Biblia da y los pasas por logística moderna, lo que descubres no es solo un milagro espiritual, es una operación de supervivencia a escala industrial que desafía toda explicación humana. Y hoy te voy a mostrar cada número, cada detalle, cada dato que la Biblia registró y que el mundo ha ignorado durante 3.500 años. Pero antes de ver cómo sobrevivieron, necesitas entender dónde estaban, porque el desierto del Éxodo no es lo que imaginas. La mayoría de la gente piensa en dunas de arena bonitas cuando escucha la palabra desierto. Eso es Hollywood. El desierto del Sinaí es roca pelada, pedernal afilado, piedra caliza que refleja el calor como un espejo. La temperatura de día supera los 50 grados centígrados en verano. De noche cae a 5 o 6 grados. La diferencia térmica entre día y noche es de más de 40 grados. No hay sombra. No hay vegetación suficiente para refugiarse. No hay fuentes de agua permanentes en cientos de kilómetros. Y en ese lugar, según Éxodo capítulo 12, versículo 37, salieron 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños, 600.000 varones adultos. Cuando sumas mujeres, niños, ancianos y la multitud mixta que los acompañó, los cálculos más conservadores hablan de 1,5 millones a 2 millones de personas. Los más moderados dicen al menos 1 millón. Y algunos investigadores incluso cuestionan estos números. Pero Números, capítulo 1, documenta un censo detallado, tribu por tribu, que suma 603.550 varones mayores de 20 años aptos para la guerra. Es un dato específico, no es un número redondo ni simbólico, es un registro censal. Vamos a trabajar con el número más conservador posible, 1 millón de personas, y vamos a ver qué necesitaban para sobrevivir un solo día. Empecemos por el agua. Un ser humano en reposo necesita aproximadamente 2 litros de agua al día. Pero no estamos hablando de personas en reposo.
Estamos hablando de personas caminando bajo un sol de 50 grados, cargando pertenencias, con niños, con ancianos, con animales. En esas condiciones, la necesidad mínima sube a 4 o 5 litros por persona. Pero además, tenían ganado. Éxodo 12, versículo 38, dice que también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Una oveja necesita entre 4 y 8 litros al día en clima desértico. Una vaca, entre 40 y 60. Si tenían incluso 100,000 cabezas de ganado menor, estamos sumando entre 500,000 y 1,000,000 de litros adicionales solo para los animales. Haz la cuenta. 1,000,000 de personas por 5 litros mínimos, 5 millones de litros, más el ganado, 1,000,000 más. Estamos hablando de 6 millones de litros de agua diarios como mínimo absoluto, cada día, sin excepción, sin un solo día libre. Porque en el desierto, un día sin agua significa muerte. ¿De dónde salía esa agua? Éxodo 17, versículos 1 al 7, cuenta que en Refidim no había agua y el pueblo tuvo sed. Y Dios le dijo a Moisés que golpeara la roca en Horeb. Y de la roca salió agua. Números 20, versículos 1 al 13, cuenta que en Cades sucedió lo mismo. Moisés golpeó la roca y salió agua para la congregación y sus animales. Y hay algo más sobre el agua que nadie menciona: el transporte. Incluso si Dios proporcionaba agua en cada parada, la gente necesitaba llevar agua durante la marcha. ¿En qué? En odres de piel de cabra. Un odre típico cargaba entre 3 y 5 litros. Para una familia de 6 personas caminando un día entero bajo el sol, necesitarías al menos 30 litros. Esos son 6 odres por familia. Para 1,000,000 de personas distribuidas en unas 200,000 familias, necesitarías más de 1,000,000 de odres. Solo para un día de marcha. Y esos odres debían ser fabricados, mantenidos, reparados y reemplazados, con cuero de cabra, que necesitaba ser curtido, con herramientas que también necesitaban mantenimiento. Era toda una industria artesanal funcionando en medio de la nada. Pero además, Números 33 registra 42 campamentos diferentes en 40 años. No todos tenían fuentes de agua. Algunos estaban en pleno desierto árido, y el texto dice que en algunos lugares acamparon junto a agua y en otros no se menciona ninguna fuente, lo cual significa que en esos tramos el suministro sobrenatural era absolutamente indispensable. Fíjate en el detalle. El texto dice para la congregación y sus bestias. No dice unas gotas, no dice un chorrito, dice que salió agua suficiente para toda la congregación y todo el ganado. Estamos hablando de millones de litros brotando de una roca. Si lo calculas, necesitarías un caudal equivalente al de un río pequeño, fluyendo continuamente para abastecer a 1,000,000 de personas y su ganado. Eso es lo que la Biblia describe sin inmutarse, como si fuera lo más normal del mundo. Y el apóstol Pablo agrega algo fascinante en 1 Corintios 10, versículo 4. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Escuchaste eso? La roca los seguía. No era un evento de una vez. Era un suministro continuo que se movía con el campamento. Una fuente portátil sobrenatural que abastecía a 1,000,000 de personas diariamente durante 40 años. Si eso no te sacude, espera a ver lo que viene con la comida. Éxodo 16 es uno de los capítulos más detallados de toda la Biblia en cuanto a logística alimentaria, y la mayoría de la gente lo lee como una anécdota bonita sin darse cuenta de los números que implica. Versículo 4. Dios dijo a Moisés: Yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Versículo 14.
Cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Versículo 31. La casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. La porción diaria era un gomer por persona. Un gomer equivale aproximadamente a 2,5 litros de volumen. Eso es para cada persona, cada día. Multiplica 2,5 litros por 1.000.000 de personas. Son 2.500.000 litros de maná, cada mañana, apareciendo sobre el suelo del desierto con el rocío. Si esto te parece impresionante, dale like a este video ahora mismo y compártelo, porque lo que viene es todavía más fuerte. Piensa en el peso. Si asumimos que cada gomer de maná pesaba aproximadamente 1,5 kilos, estamos hablando de 1.500 toneladas de maná apareciendo cada mañana. 1.500 toneladas. Para ponerlo en perspectiva, eso es el equivalente a 30 vagones de tren completamente cargados. Cada mañana, 6 días a la semana, durante 40 años. Y piensa en la recolección. 1.000.000 de personas saliendo de sus tiendas al amanecer, antes de que el sol derritiera el maná. Éxodo 16, versículo 21, dice que lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. Eso significa que tenían una ventana de quizá 2 o 3 horas para recoger la porción de todo un día. 1.000.000 de personas coordinándose para recolectar 1.500 toneladas de alimento antes de que el sol lo destruyera. Cada familia salía con recipientes, recogía exactamente un gomer por persona, ni más ni menos, y volvía a su tienda. Si alguien recogía de más, Éxodo 16, versículo 18, dice que el que había recogido mucho no tuvo más, y el que había recogido poco no tuvo menos. Era un sistema de distribución perfectamente equitativo que se autorregulaba sobrenaturalmente. Y no era solo maná. Números 11, versículos 31 al 32, describe la llegada de las codornices. Vino un viento de Jehová, y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. 2 codos es aproximadamente 1 metro de altura. Codornices cubriendo el suelo hasta 1 metro de alto en un radio de un día de camino. Eso son aproximadamente 30 kilómetros en todas direcciones. Y el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió, 10 montones. 10 montones por persona. Toneladas y toneladas de carne. Pero hay una pregunta que los escépticos siempre hacen. ¿Cómo cocinaban? Sin gas, sin electricidad, sin carbón abundante en un desierto sin árboles. La respuesta está en Éxodo 16, versículo 23. Esto es lo que ha dicho Jehová: lo que hubiereis de cocer, cocedlo hoy, y lo que hubiereis de asar, asadlo. Usaban fuego, y el combustible más probable era estiércol seco de ganado, que es exactamente lo que las culturas nómadas del desierto han usado durante milenios. Los beduinos hasta hoy usan estiércol de camello como combustible. Con cientos de miles de cabezas de ganado había combustible abundante. Además, Números 11, versículo 8, dice que el pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Tenían molinos portátiles, tenían morteros, tenían calderas, equipo de cocina que cargaban con ellos a través del desierto. Porque el versículo 26 dice que 6 días lo recogeréis, pero el 7º día es día de reposo, y en él no se hallará. Y el viernes la porción era doble. Éxodo 16, versículo 22. En el 6º día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno. Es decir, 3.000 toneladas de maná ese día, y el maná del viernes no se pudría durante la noche del sábado.
Pero si lo guardabas cualquier otro día, versículo 20, criaba gusanos y hedía. Era un sistema de distribución sobrenatural con reglas integradas. No solo proveía comida, enseñaba obediencia, confianza y disciplina. Ahora hablemos de algo que nadie menciona: la logística sanitaria. 1 millón de personas generan basura, generan desechos humanos, generan animales muertos, generan desperdicios de comida. En cualquier campamento militar moderno, el manejo de desechos es una de las prioridades absolutas, porque la contaminación fecal del agua y los alimentos puede causar epidemias de cólera, disentería y tifus que diezman ejércitos enteros en días. Y la Biblia tiene instrucciones específicas para esto. Deuteronomio 23, versículos 12 al 14. Tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte, cubrirás tu excremento. Porque Jehová, tu Dios, anda en medio de tu campamento. Esto es un protocolo sanitario militar. Letrinas fuera del campamento, enterramiento de desechos, y la razón que da no es solo higiénica, es teológica. Dios camina en medio del campamento, así que el campamento debe estar limpio, pero el efecto práctico es idéntico al que cualquier manual de salud pública moderna prescribiría. Separación de desechos, enterramiento, distancia del suministro de agua y alimentos. ¿Sabes cuándo Europa descubrió que las letrinas debían estar lejos de las fuentes de agua? En el siglo XIX, 3.300 años después del Éxodo. Durante la Edad Media, los europeos arrojaban sus desechos por la ventana y morían de plagas por millones. Los israelitas en el desierto, con instrucciones de un libro escrito hace 3.500 años, tenían un sistema sanitario más avanzado que el de Londres en el año 1800. Y no era solo las letrinas. Levítico 13 y 14 establecen protocolos de cuarentena para enfermedades de la piel que son básicamente los mismos que la medicina moderna usó hasta el siglo XX. Separación del enfermo. Período de observación de 7 días. Inspección por un especialista. Declaración de limpio o impuro según la evolución. Desinfección de la vivienda si era necesario. Quemar las ropas contaminadas. Todo está ahí, en un libro escrito en el desierto del Sinaí, pero piensa en las enfermedades que enfrentaban, sin antibióticos, sin antisépticos, sin analgésicos modernos. Mordeduras de serpiente, que Números 21 confirma cuando las serpientes ardientes atacaron al campamento. Insolación, deshidratación, infecciones por cortes con las rocas afiladas del desierto. Partos complicados, sin hospitales ni cirujanos. Y aún así, Deuteronomio 7, versículo 15 promete: quitará Jehová de ti toda enfermedad, y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces no las pondrá sobre ti. Hablemos de los nacimientos, porque 1 millón de personas no son un grupo estático. Nacen bebés, mueren ancianos. La demografía cambia constantemente. Si estimamos una tasa de natalidad conservadora de 30 nacimientos por cada 1.000 personas al año, esos son 30.000 bebés naciendo cada año en el desierto, 30.000 partos, 82 partos por día, uno cada 17 minutos, sin hospitales, sin incubadoras, sin médicos obstetras, sin cesáreas, sin ecografías, en tiendas de campaña sobre arena, con parteras como único recurso. Y Éxodo 1, versículo 19, ya había establecido que las mujeres hebreas eran vigorosas, que antes que la partera viniera a ellas, ya habían dado a luz. Pero aún así, 30.000 nacimientos al año durante 40 años son 1.200.000 partos en el desierto, cada uno con sus riesgos, cada uno necesitando agua limpia, telas limpias, cuidado postnatal. Y la mortalidad infantil en la antigüedad era devastadora,
pero el texto bíblico describe un pueblo que creció y se multiplicó. Y los muertos. Números capítulo 14 registra que toda la generación que salió de Egipto, excepto Josué y Caleb, moriría en el desierto. Esos son 600,000 varones adultos que murieron a lo largo de 40 años. Si incluimos mujeres y ancianos, quizá 1 millón de personas fallecieron durante esos 40 años. Esos son aproximadamente 70 muertes por día. 70 funerales diarios, 70 cuerpos que necesitaban sepultura en terreno rocoso donde cavar una tumba era casi imposible. ¿Dónde los enterraban? ¿Cómo manejaban el duelo de 70 familias cada día mientras el campamento seguía funcionando? Y luego estaba el sistema judicial, porque 1 millón de personas generan conflictos, robos, disputas de propiedad, agresiones, problemas familiares. Y Éxodo 18 cuenta cómo Moisés inicialmente intentó juzgar todos los casos él solo. Versículo 13. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Su suegro Jetro le dijo: «No está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo». Y le aconsejó establecer jueces sobre miles, sobre cientos, sobre 50 y sobre 10. Versículo 21. Escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Haz las cuentas, jueces sobre miles, 1000 jueces. Jueces sobre cientos, 10,000, sobre 50, 20,000, sobre 10, 100,000, 131,000 jueces para 1 millón de personas. Una estructura judicial piramidal más compleja que la de muchos países modernos, con niveles de apelación, con jurisdicción definida, con requisitos éticos para los jueces, todo organizado en el desierto, por ex-esclavos que nunca habían tenido gobierno propio. Y no olvidemos la defensa militar, porque Israel no estaba solo en el desierto. Los amalecitas los atacaron en Refidim, Éxodo 17. Los cananeos atacaron en Horma, Números 21. Los amorreos bajo el rey Sejón, Números 21. Og, rey de Basán, Números 21. Los madianitas, Números 25 y 31. Israel estaba rodeado de enemigos y necesitaba un ejército funcional. Números 1 registra el censo militar, 603,550 varones de 20 años arriba, aptos para la guerra, organizados por tribus, con jefes de miles y jefes de cientos, con un sistema de reclutamiento tribal, y todo esto mientras cuidaban ganado, recolectaban maná, levantaban campamento, lo desmontaban, marchaban y sobrevivían en un desierto. Ahora viene algo que muy pocos han calculado: la organización del campamento. Para que entiendas la escala de lo que estamos hablando, déjame ponerte una comparación moderna. En 1991, la Operación Tormenta del Desierto movilizó 540,000 soldados estadounidenses al desierto de Arabia Saudita. Para sostener a esas tropas, se necesitaron 6 meses de preparación logística, miles de camiones cisterna, cientos de aviones de transporte, plantas desalinizadoras portátiles, hospitales de campaña, refinerías móviles de combustible y una cadena de suministro que se extendía hasta los puertos del Golfo Pérsico. Y aún así, los soldados se quejaban de la comida y de las condiciones. Israel tenía el doble de personas, sin camiones, sin aviones, sin plantas desalinizadoras, sin cadena de suministro, sin puertos, sin carreteras, sin aliados que les enviaran provisiones. Solo tenían un Dios que llovía pan del cielo y sacaba agua de las rocas. Y la operación no duró 6 meses, duró 40 años. El general de la logística militar moderna, el teniente general William Pagonis, escribió que la logística de la Guerra del Golfo
Fue el mayor desafío logístico desde la Segunda Guerra Mundial, y tenía la tecnología más avanzada del planeta a su disposición. Moisés no tenía nada, excepto las instrucciones de Dios. Y hablemos de algo que nadie menciona, la economía interna del campamento, porque 1 millón de personas no solo necesitan comida y agua, necesitan herramientas, necesitan cuerdas para las tiendas, necesitan estacas, pieles para los odres, telas para la ropa, aunque no se gastara, necesitaban pañales para los bebés, vendas para los heridos, telas para las parteras. Necesitaban cuchillos para preparar la comida, piedras de afilar para los cuchillos, hilos para coser, agujas, molinos de piedra para moler el maná. Éxodo 35 al 39 demuestra que Israel tenía artesanos altamente capacitados. Bezaleel y Aholiab, Éxodo 31 versículos 2 al 6, fueron nombrados específicamente por Dios y llenos de su espíritu para trabajar en oro, plata, bronce, piedras preciosas, madera y tejidos. Y no eran los únicos. Éxodo 35 versículo 25 dice que todas las mujeres sabias de corazón hilaron con sus manos y trajeron lo que habían hilado. Había una industria textil activa en el desierto, había metalurgia, había trabajo de cuero, había carpintería. ¿De dónde salían los materiales? Éxodo 12, versículos 35 al 36. Los hijos de Israel pidieron a los egipcios alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Israel salió de Egipto con la riqueza de 400 años de esclavitud, oro, plata, bronce, tejidos de lino fino, pieles, madera de acacia que recolectaban en las zonas boscosas del Sinaí. Tenían materia prima suficiente para construir el tabernáculo y equipar a 1 millón de personas con herramientas básicas. Y Éxodo 36, versículo 5, confirma algo asombroso. El pueblo es mucho más de lo que se necesita para la ejecución de la obra que Jehová ha mandado que se haga. Tenían tanto material que Moisés tuvo que ordenar que dejaran de traer ofrendas. Un pueblo de exesclavos en un desierto tenía excedentes. Eso te dice algo sobre la magnitud de lo que sacaron de Egipto. Números, capítulo 2, describe la distribución exacta del campamento de Israel. No era un desorden de tiendas, era una ciudad militar perfectamente organizada. Al este, el campamento de Judá con Isaacar y Zabulón, 186.400 hombres. Al sur, Rubén con Simeón y Gad, 151.450. Al oeste, Efraín con Manasés y Benjamín, 108.100. Al norte, Dan con Aser y Neftalí, 157.600. Y en el centro, el tabernáculo con los levitas rodeándolo. El tabernáculo merece un capítulo aparte, porque era una estructura arquitectónica compleja que se desmontaba y se volvía a montar cada vez que el campamento se movía. Éxodo 26 al 31 describe los materiales con precisión de ingeniero. 48 tablones de madera de acacia, cada uno de 10 codos de alto y codo y medio de ancho. Eso es aproximadamente 4,5 metros por 70 centímetros. Recubiertos de oro, con 100 basas de plata de 1 talento cada una. 1 talento son aproximadamente 34 kilos. 100 basas son 3.400 kilos solo en bases de plata. Más los tablones de madera, más las barras de acacia recubiertas de oro, más las cortinas de lino fino con querubines bordados, más las pieles de carnero teñidas de rojo, más las pieles de tejones para la cubierta exterior. Y luego estaba el mobiliario, el arca del pacto recubierta de oro por dentro y por fuera, la mesa de los panes de la proposición, de oro, el candelabro de oro puro de 1 talento,
34 kilos de oro macizo labrado a martillo, el altar de incienso de oro, el altar de bronce para los holocaustos, la fuente de bronce para los lavamientos. Todo esto se desmontaba, se empacaba, se cargaba sobre los hombros de los levitas y en carros tirados por bueyes. Número 7 describe 6 carros cubiertos y 12 bueyes asignados específicamente para transportar el tabernáculo. Pero el arca del pacto, el candelabro y los objetos más sagrados se transportaban a pie sobre los hombros de los coatitas. Números 4, versículo 15. Sin carros, sin animales, sobre hombros humanos, kilómetro tras kilómetro por el desierto. Números 4 registra el censo de los levitas asignados al servicio del tabernáculo, 8.580 hombres entre 30 y 50 años, divididos en 3 clanes. Los coatitas cargaban el mobiliario sagrado. Los gersonitas cargaban las cortinas y las cubiertas. Los meraritas cargaban los tablones, las basas, las barras y las columnas. Cada clan sabía exactamente qué le correspondía. El montaje y desmontaje del tabernáculo era una operación de precisión militar que se ejecutó 42 veces en 40 años. Y cada vez que se montaba, el tabernáculo debía quedar exactamente igual. Cada tablón en su posición, cada basa en su lugar, cada cortina medida al centímetro. Porque no era un edificio cualquiera. Era el lugar donde la presencia de Dios habitaba visiblemente. El error no era una opción. Si estás suscrito a este canal, ya sabes que Dios no hace nada al azar. Pero si no estás suscrito, este es el momento. Porque lo que voy a explicar ahora te va a cambiar la manera en que lees la Biblia. Cuando calculas el espacio que ocuparía un campamento de esta magnitud, los ingenieros militares estiman que necesitarías un área de entre 30 y 50 kilómetros cuadrados. Eso es más grande que muchas ciudades modernas. Piensa en eso. Cada vez que el campamento se movía, que según Números 33 fueron 42 veces en 40 años, había que desmontar una ciudad entera, transportarla por terreno desértico y volver a montarla, con orden, con precisión, con cada tribu en su lugar asignado. Números 10, versículos 5 al 6, describe el sistema de señales para el movimiento. Cuando tocaréis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocaréis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Había un sistema de trompetas con señales diferentes para cada movimiento. Señal para avanzar, señal para detenerse, señal para reunir a los líderes, señal para la guerra. Era un sistema de comunicación militar en un campamento de 30 kilómetros cuadrados, donde no había radios, ni teléfonos, ni mensajeros rápidos. Solo 2 trompetas de plata. Y piensa en lo que significaba mover todo el campamento. 1 millón de personas no se levantan y caminan en 5 minutos. Un campamento de 30 kilómetros cuadrados necesitaba horas solo para que la orden de moverse llegara de un extremo al otro. Las familias tenían que desmontar sus tiendas, cargar sus pertenencias en burros o a la espalda, reunir a sus hijos, juntar su ganado y ponerse en fila para marchar. Números 10, versículos 14 al 21, describe el orden de marcha. Primero, la bandera del campamento de Judá. Luego, se desmontaba el tabernáculo y los gersonitas y meraritas marchaban con él en carros. Luego, el campamento de Rubén. Luego, los coatitas con los objetos sagrados, para que el tabernáculo ya estuviera montado cuando ellos llegaran. Luego, Efraín. Luego Dan cerraba la marcha. Una columna de marcha que, según cálculos militares, se habría extendido entre 15 y 40 kilómetros de largo. Si la primera tribu ya estaba llegando al destino, la última tribu aún estaría saliendo del campamento anterior.
La velocidad de marcha de un ejército antiguo, con familias, niños, ancianos y ganado, era de aproximadamente 3 a 4 kilómetros por hora. Para recorrer 20 kilómetros necesitarían entre 5 y 7 horas de marcha, pero con una columna de 40 kilómetros de largo, las últimas familias no empezarían a moverse hasta horas después de las primeras. Un solo traslado de campamento podía tomar un día entero, desde la primera trompeta al amanecer hasta que el último grupo de Dan clavaba sus estacas en el nuevo campamento, posiblemente al anochecer. Y se movía la nube. Éxodo 40, versículos 36 al 38. Cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a ojos de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas. Era un GPS divino visible para 1 millón de personas simultáneamente. De día, una columna de nube; de noche, una columna de fuego, visible desde cualquier punto del campamento de 30 kilómetros. Indicaba cuándo moverse, cuándo detenerse y hacia dónde ir. No necesitaban mapas, no necesitaban exploradores, no necesitaban brújulas. La presencia visible de Dios era su sistema de navegación. Hablemos de la ropa, porque hay un dato que Deuteronomio menciona de pasada y que es absolutamente imposible sin intervención sobrenatural. Deuteronomio 29, versículo 5. Yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, y tu zapato no se ha envejecido sobre tu pie. 40 años, la misma ropa, los mismos zapatos, sin gastarse, sin romperse, sin deteriorarse. Piensa en lo que eso implica. Tú cambias tus zapatos cada 6 meses o 1 año si los usas mucho. Ellos caminaron por roca, arena, pedernal afilado, terreno volcánico durante 40 años con los mismos zapatos. Y el texto dice que no se gastaron. Esto no es una metáfora. Moisés les está recordando un hecho que ellos mismos presenciaron. Si fuera exageración, 1 millón de testigos lo habrían desmentido. Es un dato verificable por toda la congregación. Y la ropa de los niños que nacieron en el desierto, que crecieron durante 40 años, que pasaron de bebés a adultos de 40 años. La ropa crecía con ellos, se adaptaba, el texto no lo explica, solo dice que no se envejeció. Pero la implicación es que 1 millón de personas tuvieron un sistema de vestimenta sobrenatural durante 4 décadas. Ahora la parte más impresionante de todas. Deuteronomio 8, versículo 4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. El pie no se hinchó. 40 años de caminata por desierto rocoso, con niños, con ancianos, con mujeres embarazadas, y los pies no se hinchaban, no se infectaban, no desarrollaban las llagas que cualquier ejército moderno sufre después de marchas prolongadas. En la Primera Guerra Mundial, los soldados desarrollaban lo que llamaban pie de trinchera después de días de marchar en condiciones difíciles: gangrena, infecciones, amputaciones. Los israelitas caminaron 40 años por condiciones infinitamente peores, y el propio Moisés testifica que sus pies no se hincharon. Pero hay un detalle que conecta todo esto con algo mucho más profundo. Y necesitas prestar mucha atención aquí. Porque hasta aquí te he mostrado la logística externa: el agua, la comida, el campamento, las letrinas, las marchas. Pero hay una logística interna que era infinitamente más difícil: la logística del corazón humano. 1 millón de personas recién liberadas de 400 años de esclavitud no son personas agradecidas, son personas traumatizadas.
Personas que no saben vivir en libertad, personas cuya identidad ha sido formada por la opresión, el látigo y la obediencia por miedo. Y la Biblia documenta las consecuencias con una honestidad brutal. Éxodo 15. 3 días después de cruzar el Mar Rojo, ya estaban quejándose. 3 días, el milagro más espectacular de la historia, las aguas abriéndose ante ellos y cerrándose sobre el ejército egipcio, y 3 días después se quejaban porque el agua de Mara era amarga. Éxodo 16. 1 mes después de salir de Egipto, versículos 2 al 3, toda la congregación de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Preferían la esclavitud con comida que la libertad con incertidumbre. Y eso no era estupidez, era trauma. 400 años de esclavitud les habían programado para preferir la seguridad predecible del cautiverio sobre la inseguridad aterradora de la libertad. Números 14 es el punto de quiebre. Los espías regresan de explorar Canaán. 10 de los 12 dicen que la tierra devora a sus moradores, que hay gigantes, que es imposible. Y todo el campamento lloró. Versículo 4. Dijeron el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Volver a Egipto, volver a la esclavitud, volver a los látigos, al trabajo forzado, al asesinato de sus hijos varones. Eso preferían antes que confiar en el Dios que les había dado maná cada mañana, agua de una roca y zapatos que no se gastaban. Y Dios dijo: basta. Números 14, versículo 29. En este desierto caerán vuestros cuerpos. De 20 años arriba, los que murmuraron contra mí no entrarán en la tierra. Vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. 40 años, 1 año por cada día que los espías exploraron la tierra. Y durante esos 40 años, Dios siguió alimentándolos. Siguió dándoles agua, siguió preservando su ropa, siguió guiándolos con la nube y el fuego, siguió sosteniéndolos mientras morían uno por uno. Alimentó a una generación entera que lo había rechazado durante 40 años, mientras esperaba que la generación siguiente aprendiera lo que sus padres se negaron a aprender. Deuteronomio 8, versículos 2 al 3. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, con el cual no habías sido alimentado, ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Reconoces esa frase? Jesús la citó textualmente cuando Satanás lo tentó en el desierto. Mateo 4, versículo 4. Después de 40 días de ayuno en el mismo desierto, no fue casualidad. Jesús estaba reviviendo el éxodo en su propia persona. Israel pasó 40 años en el desierto y falló. Jesús pasó 40 días y venció. Israel murmuró pidiendo pan. Jesús rechazó convertir piedras en pan, citando la lección que Israel aprendió y olvidó. Y los paralelos van mucho más profundo de lo que imaginas. Israel cruzó el Mar Rojo, una especie de bautismo nacional, según 1 Corintios 10, versículo 2. Jesús fue bautizado en el Jordán antes de entrar al desierto. Israel fue tentado en el desierto y cayó repetidamente. Jesús fue tentado 3 veces y resistió las 3. Israel recibió la ley en el Sinaí, una montaña en el desierto. Jesús dio su ley más importante, el Sermón del Monte, en una montaña. Israel comió maná del cielo. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Israel bebió agua de una roca.
Jesús dijo en Juan 7, versículo 37, «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». Todo el Éxodo es un borrador de Cristo. Cada detalle logístico del desierto, cada milagro de supervivencia, cada sistema sobrenatural de provisión, era una versión preliminar de lo que Dios haría de manera definitiva en Jesús. El maná era el boceto. Cristo es la obra maestra. La roca que daba agua era la sombra. Cristo es la realidad. La columna de fuego que guiaba de noche era un anticipo. Cristo es la luz del mundo. Toda la logística del desierto, cada litro de agua, cada tonelada de maná, cada zapato que no se gastó, cada pie que no se hinchó, no eran solo milagros de supervivencia. Eran una lección pedagógica de 40 años diseñada para enseñar una sola cosa: dependencia total de Dios. El maná no se podía guardar. Tenías que confiar cada noche en que aparecería al día siguiente. El agua salía de una roca, no de un pozo que tú cavaste. La dirección venía de una nube, no de tu inteligencia. La ropa no se gastaba, no porque fueras hábil cuidándola, sino porque Dios la preservaba. Cada aspecto de la vida en el desierto estaba diseñado para eliminar la autosuficiencia. Y por eso Dios los llevó por el camino largo. Éxodo 13, versículos 17 al 18. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto, sino que los hizo Dios rodear por el camino del desierto del Mar Rojo. El camino directo de Egipto a Canaán era de unos 300 kilómetros. 11 días de viaje según Deuteronomio 1, versículo 2. 11 días. Y tardaron 40 años. No porque se perdieran, no porque Dios fuera cruel, sino porque necesitaban 40 años de entrenamiento en dependencia antes de poder entrar a una tierra donde tendrían agua de sus propios pozos, comida de sus propios campos y ropa de sus propios telares. Necesitaban aprender que incluso cuando todo viniera de sus propias manos, seguía viniendo de Dios. Hay un detalle más que nadie menciona. Deuteronomio 2, versículo 7. Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años, Jehová tu Dios ha estado contigo, y nada te ha faltado. Nada te ha faltado. 1 millón de personas. 40 años, en un desierto, y nada les faltó. Eso no es una historia bonita para la escuela dominical. Eso es un testimonio de un testigo presencial que le está diciendo a la siguiente generación: yo estuve ahí, vi el maná cada mañana, bebí agua de la roca, usé los mismos zapatos 40 años, vi la columna de nube de día y la de fuego de noche. Vi morir a la generación de mis padres uno por uno en el desierto por su desobediencia. Y nada nos faltó. Salmo 78 recoge esta memoria generacional. Versículos 23 al 25. Mandó a las nubes de arriba, y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre. Les envió comida hasta saciarles. Nehemías 9, versículos 20 al 21, lo resume con una claridad devastadora. Les diste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los satisficiste 40 años en el desierto. De nada tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, y sus pies no se hincharon. Y aquí está la conexión que cierra todo. Jesús dijo en Juan 6, versículos 31 al 35, nuestros padres comieron el maná en el desierto, les dio pan del cielo para comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Yo soy el pan de vida.
El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El maná era temporal, Cristo es eterno. El maná alimentaba el cuerpo, Cristo alimenta el alma. El maná caía cada mañana y se pudría al día siguiente. Cristo vino una vez y permanece para siempre. El agua de la roca saciaba la sed física. Cristo ofrece agua que hace que nunca más tengas sed. Toda la logística del desierto, todos esos números imposibles, todas esas toneladas de comida y millones de litros de agua eran una sombra, una imagen anticipada, una maqueta a escala de lo que Dios haría definitivamente en Cristo. Y eso te incluye a ti, porque tal vez ahora mismo estás en tu propio desierto, sin recursos, sin respuestas, sin ver el camino, sin entender por qué el viaje está tardando tanto. Quizá el camino directo eran 11 días y llevas años dando vueltas. Pero si Dios pudo alimentar a 1 millón de personas cada mañana durante 40 años en un desierto donde no crecía nada, si pudo sacar agua de una roca, si pudo hacer que los zapatos no se gastaran y los pies no se hincharan, entonces puede sostenerte a ti en lo que sea que estés enfrentando hoy. No te ha olvidado. No te ha abandonado, está proveyendo maná, solo que tal vez no lo estás reconociendo porque viene en un formato que no esperabas. Si esta información cambió la manera en que ves la Biblia, comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Dale like. Suscríbete si no lo has hecho. Y si quieres seguir descubriendo datos que transforman tu fe, haz clic en el video que aparece ahora en pantalla. Dios te bendiga a ti y a tu familia.